el informe de Cancer Facts and Figures se publica anualmente en enero y es la información más actualizada que existe de cáncer, no solamente a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, sino a nivel global. En Puerto Rico, el cáncer de próstata es mucho más alto que el resto de los hispanos en Estados Unidos. El cáncer colorectal tiene una incidencia más alta que en los Estados Unidos y una mortalidad más alta. Viene siendo el segundo en incidencia y mortalidad, cuando en Estados Unidos es un tercero. Hay que mencionar el cáncer cervical, que es casi el doble de la incidencia y la mortalidad que en Estados Unidos. Estos tipos de estadísticas y de datos es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestro programa de trabajo. Cuando yo empecé a trabajar se hablaba de 60,000 sobrevivientes y ahora estamos hablando de cerca de 140,000 sobrevivientes de cáncer. El 70% de las personas que padecen de cáncer en los Estados Unidos están sobreviviendo al cáncer. Exhorto a todos los profesionales de salud, no solamente los oncólogos, sino enfermeras, oncólogas, hospitales, que lo busquen y lo lean, porque le da a uno un picture bien amplio de lo que es el cáncer. ¿Qué nos debemos llevar de esta conversación que hemos tenido sobre este estudio? Cada año miles de familias en Puerto Rico escuchan una palabra que cambia su vida para siempre: cáncer. Pero detrás de cada historia hay números y esos números nos dicen algo bien importante. El cáncer no es solo un diagnóstico médico, es un asunto de prevención, acceso, política pública y justicia en salud. En esta edición de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer, vamos a hablar del estudio más reciente y más importante que se publica anualmente en Estados Unidos sobre el cáncer. Cancer Facts and Figures 2025 de la Sociedad Americana contra el Cáncer. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Qué significa para Puerto Rico? ¿Por qué debe importarnos a todos, pacientes, sobrevivientes y cuidadores, y sobre todo a los líderes del país? Para eso me acompaña hoy María Cristi, vicepresidenta de Control de Cáncer y Servicios al Paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Soy Michelle Miró y esto es Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. María Cristi, gracias por estar con nosotros. Vamos a humanizar datos. Porque pienso que a veces las personas pensamos en estos estudios, en las estadísticas, y se nos olvida que los números realmente son personas, que son vidas. No solamente eso, Michelle, con los números es que nosotros podemos hacer el trabajo que hacemos de política pública, de detección temprana, para saber, por ejemplo, en Puerto Rico, qué pueblos tienen mayor incidencia que otros, cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Sabemos, por ejemplo, con estos números y estos datos, sabemos cómo está el discrimen en cuanto al acceso a tratamiento de distintas razas en Estados Unidos. O sea, nosotros no podemos hacer el trabajo si no tenemos esta data. Exacto. Y mientras más exacta y bona fide la data, pues mejor. Entonces, exactamente, ¿qué es este informe que se llama Cancer Facts and Figures y quién lo hace? Ok, el informe de Cancer Facts and Figures se publica anualmente en enero. Se publica un informe que habla de todos los cánceres, compara los tipos de cáncer, compara las incidencias y la mortalidad por grupos étnicos, compara los datos por estado, y Puerto Rico está incluido en alguno de estos datos, no en todos. Este informe comenzó en el 1951 y lo prepara el Departamento de Investigación, ¿verdad? El Research Department de American Cancer Society. Ellos son quienes recopilan Ellos son quienes recopilan esto, obviamente un equipo inmenso que incluye médicos, incluye investigadores, no solamente de la Sociedad Americana contra el Cáncer, sino también sacan datos de los registros de cáncer que hay en cada estado, incluyendo Puerto Rico. Utilizan datos del NIH, del National Cancer Institute, para saber cuál es la sobrevida, otros tipos de datos. O sea, son casi, creo que son 9 informes diferentes que van recopilando de distintas fuentes todos los años. Entonces, esa información la recibe y la organiza la Sociedad Americana contra el Cáncer, American Cancer Society, ¿y de qué manera entonces la publican todos los años y de qué manera o para qué la usan?
Eso la usa no solamente la sociedad, o sea, la Sociedad Americana contra el Cáncer la publica para uso de la academia, para el uso de los médicos, para uso de investigadores, para uso de personas como nosotros, la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico, que somos una organización comunitaria, ¿verdad? Que vamos a necesitar esto para nuestras campañas educativas, saber cómo están las tendencias. Es importante hasta para uso de recaudación de fondos. Cuando nosotros preparamos propuestas de fondos, pues tenemos que utilizar números para poder evidenciar qué es lo que estamos pidiendo y dónde exactamente está la necesidad. ¿Cuál dirías que es el hallazgo más grande o nuevo que se presenta en este estudio? Pues ellos todos los años, además de este, ¿verdad? Quería mencionar, además de este informe que hacen en enero, cada 5 años ellos producen otros informes aparte. Por ejemplo, hacen un Cancer Facts and Figures de hispano, hacen un Cancer Facts and Figures de Black Community, hacen uno de Native American Indians. Inclusive he visto reportes que han tirado cada 4 o 5 años específicos de cáncer colorectal o de algún otro tipo de cáncer. O sea, no es solamente este reporte. Ahora, este es todos los años y es la información más actualizada que existe de cáncer, no solamente a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, sino a nivel global. O sea, esto lo usa el mundo entero. Lo que resalta, ¿verdad?, en el informe de este año que salió en enero es, y son buenísimas noticias, que el 70% de las personas que padecen de cáncer en los Estados Unidos están sobreviviendo al cáncer. Son más los sobrevivientes. Eso es muchísimo más alto de lo que era en el 1991, por ejemplo, era 34%, o sea que estamos viendo más del doble la sobrevida de los pacientes de cáncer. Para darte un dato, en Puerto Rico, cuando yo empecé a trabajar se hablaba de 60,000 sobrevivientes y ahora estamos hablando de cerca de 140,000 sobrevivientes de cáncer. O sea, que sabemos que las incidencias aumentan, sabemos que hay mortalidad, pero sabemos también que han mejorado los tratamientos, la prevención, las campañas, el awareness, la gente sabe y estos son los resultados. Los números que mencionas, eso es poderoso, pero obviamente eso implica acción y está atado a lo que bien mencionas, entonces a que una vez uno sabe, pues puede entonces enfocar, ¿no?, esos esfuerzos a poder educar o a que la gente entonces sea más proactiva en hacerse las pruebas de discernimiento. Con todos los avances, ¿verdad?, que estamos viendo y los informes nos dicen, no solamente, Puerto Rico tiene un registro central de cáncer que es excepcional y es uno de los que recogen, ¿verdad?, ellos datos de Puerto Rico. Normalmente esos periodos corren en 5 años, son ahora mismo el que está actualmente utilizándose es del 2018 al 2022, al igual que en Estados Unidos, estos números tuvieron que eliminar gran parte de los datos del 2020 por la pandemia, por eso siempre se hacen en 5 años, porque pueden haber distintos, ¿verdad?, efectos que puedan alterar los números y entonces pues en bloques de 5 años es mucho más preciso los resultados que estamos viendo. Claro. El que haya bajado obviamente la mortalidad no deja de que haya unas disparidades y que ese sea uno de los, vamos a decir, unos retos, de los issues más grandes. Las disparidades son bien específicas. Por ejemplo, en Estados Unidos la raza negra tiene una mortalidad muchísimo más alta y una incidencia muchísimo más alta que los blancos. En cáncer de seno creo que está la mortalidad casi el doble en mujeres que las mujeres blancas. Los grupos de American Indian y los de Alaska tienen unas mortalidades altísimas y creo que el grupo de los Native de Alaska tienen el porcentaje de incidencia y mortalidad más alta de cáncer colorectal en toda la nación. Es bien diferente entre los grupos. Sin embargo, los hispanos en general tienen una incidencia más baja como grupo hispano en Estados Unidos que el resto de la nación americana, pero varía de grupo de hispano a grupo de hispano. Por ejemplo, los puertorriqueños, te estoy hablando en Estados Unidos porque estas son estadísticas de hispanos allá, los puertorriqueños tienen casi el doble de mortalidad por cáncer que el grupo de hispanos de Santo Domingo.
O sea, hay unas diferencias bien marcadas entre los mismos grupos étnicos. Pero entonces se da por decir genética, se da por digo yo cultural, sociocultural. Hay muchos factores. Se da por acceso, porque a lo mejor factores. Se puede diagnosticar, a lo mejor tienen menos, pero se impactan más. Puede ser hasta que sean menos diagnosticados, que ese grupo tenga menos acceso todavía, no se diagnostican, no caen en las estadísticas. Pero como grupo sí sabemos que, por ejemplo, los American Indians tienen bien poco acceso, ellos viven en estas áreas aisladas y tienen un alto alcoholismo, uso de alcohol extremadamente alto, que hoy día sabemos que obviamente es uno de los factores de riesgo, y tenemos que pensar también en la genética. En Puerto Rico el cáncer de próstata es mucho más alto que el resto de los hispanos en Estados Unidos. En Puerto Rico las diferencias más marcadas en incidencia, que no está necesariamente, ¿verdad?, en este reporte, porque eso viene ya del Registro Central de Puerto Rico como tal, es el cáncer colorectal. Tiene una incidencia más alta que en los Estados Unidos y una mortalidad más alta. Viene siendo el segundo en incidencia y mortalidad, cuando en Estados Unidos es un tercero. Por otro lado, tenemos una incidencia y una mortalidad mucho más baja en cáncer de pulmón, porque tenemos unos porcentajes de fumadores mucho más bajos. Aquí las campañas, y el viernes pasado estuvimos en el Capitolio celebrando los 20 años de la ley que aquí no se puede fumar en ningún sitio, en lugares públicos. Eso ha hecho una gran diferencia, unas campañas educativas y unos arbitrios extremadamente altos que se han impuesto en los productos de tabaco. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero ahí vamos. Teniendo menor incidencia en algunos casos, pero el impacto sigue siendo grande, porque en términos, a lo que me refiero obviamente es, se diagnostica más tarde, como habías mencionado, entonces es lo que conlleva obviamente diagnóstico, costos, tratamientos, ¿verdad? Me refiero a nosotros como país. Nosotros en Puerto Rico, te tengo que decir que tenemos una ventaja a Estados Unidos, y por eso tenemos una incidencia más baja en general, aparte de esos que te dije, y tenemos una mortalidad más baja en general, aparte de los que te mencioné, que también hay que mencionar cáncer cervical, que es casi el doble de la incidencia y la mortalidad que en Estados Unidos. Pero de lo demás, y como pulmón es una incidencia tan baja, que es un cáncer tan mortal, y te tengo que decir que nosotros tenemos una cubierta médica. Solamente hay un 8% aproximadamente de personas sin una cubierta médica. Eso hace toda la diferencia. Eso es el acceso. En Estados Unidos estamos hablando de overall, quizás un 22% de personas sin un plan médico. Quizás los planes médicos que tienen no son adecuados. Tienen unos problemas financieros inmensos, porque aunque tengan plan médico, los deducibles son altísimos. O sea que yo entiendo que las cubiertas que tenemos en Puerto Rico, que han ido mejorando, porque sabemos que esa cubierta de Vital a través de los años, los últimos años, hemos visto cómo se ha ampliado y hemos podido incluir una cubierta especial de cáncer ahora desde el momento de la sospecha. Y sabemos que eso nos va a ayudar a diagnosticar estos casos más temprano, por lo tanto va a bajar la mortalidad. Sí tenemos un problema grandísimo que allá no hay, y es la escasez de especialistas. Claro. Que por un lado tienes buenas cubiertas, por otro lado vimos la semana pasada un caso de una persona que tenía algo en la piel, que no consiguió dermatólogo a tiempo y acabó pues con una cirugía mucho más extensa de lo que pudo haber sido. O sea que tenemos que pensar que igual ese nivel socioeconómico es uno de esos factores, y cómo impacta en términos de poder tener esa cubierta necesaria. Es importante las cubiertas, y aquí, gracias a Dios, nosotros, por ejemplo, en la sociedad ayudamos muchísimo a las personas a cualificar para esa cubierta de Vital en momentos donde es necesario, y la cubierta es bien completa. Para las personas que a lo mejor, ¿verdad?, son diagnosticadas, tienen cáncer, cuidadores y audiencia en general, que puedan escuchar con miedo decir estos números, decir, anda, ¿qué realmente, verdad, cómo nos ayuda a nosotros, como decir, pacientes o sobrevivientes o cuidadores, esta data? Bueno, es que nosotros, para poder desarrollar
una política pública. Por ejemplo, para nosotros poder añadir, expandir servicios dentro de Vital, por darte un ejemplo, nosotros tenemos que saber cuáles son los números. Nosotros ahora mismo pudimos incluir hospicio, los servicios de hospicio y paliativo dentro de Vital, pero eso se hizo porque pudimos conseguir una data que nos decía cuántos pacientes estaban recibiendo y cuál era la diferencia en costo del paciente que recibía ese servicio y el que no lo recibía. Y acabó que es casi el doble de costoso el paciente no recibir esos servicios de hospicio a tiempo, porque está en sala de emergencia, está hospitalizado. Se extiende, o sea, claro. Estos tipos de estadísticas y de datos es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestro programa de trabajo, vamos a ponerlo así, para saber con qué vamos a trabajar. Y las personas no deben de asustarse porque de la misma manera que decimos que según el Registro Central de Cáncer, y estoy hablando de Puerto Rico, el 38.9% de las personas hoy día que nazcan en Puerto Rico pudiesen padecer algún tipo de cáncer. Ha bajado un poquito, era casi 41. O sea, fue de 41 a 38.9. Ok. Pero de esa misma manera, vuelvo y te repito, que estamos viviendo con 140,000, prácticamente 140,000 sobrevivientes de cáncer, o sea que sí aumenta la incidencia, sí todo el mundo va a saber de alguien que tiene cáncer, pero la detección temprana, las campañas funcionan, lo hemos visto con HPV, con la vacunación, o sea, cuántas muertes no hemos, y estamos viendo y esperamos ver prontamente esa incidencia de cáncer cervical tan alta que teníamos que empiece a bajar. O sea que poco a poco vamos a ir viendo el resultado de cómo estos datos que nos, ¿verdad?, que nos brindan esta información anualmente nos ayuda a desarrollar esas iniciativas. Del lado del paciente, es decir, del cuidador, entonces, ¿cómo utilizar esta información? Pues esto es una información bien técnica, la pueden buscar en cancer.org, ponen Facts and Figures, le va a dar una información general de cada tipo de cáncer, le va a dar información de cómo varía por estado, que esto ya más bien es para nivel académico, ¿verdad? Y para profesionales de la salud. Es un informe más para profesionales de la salud que para ¿verdad?, el público en general. En la Sociedad Americana contra el Cáncer, en la página de cancer.org, sí existe información detallada que el paciente quiera tener sobre tratamiento, diagnóstico, preguntas para hacerle a sus médicos. Toda esa información está, pero en este particular reporte es más bien dirigido, es un research paper y está dirigido mayormente a personas que lo utilizan para su ¿verdad?, trabajo profesional. Entonces estamos hablando de que realmente no es el vencer el cáncer y la prevención del cáncer. No es cosa solamente decirle al consultorio, de que sea el paciente, que haga lo que tiene que hacer, igual los cuidadores o en la oficina del doctor o con el tratamiento. Realmente va más allá y el gobierno tiene que tomar acción. Tiene que haber una política pública. Existe el Centro Comprensivo de Cáncer, tiene un plan comprensivo de cáncer con unas metas que nos dicen al año 2030 nosotros queremos haber bajado la incidencia de X o Y cáncer a tanto. Tenemos que saber cuántos jóvenes se están vacunando. Gracias a Dios en Puerto Rico de la vacuna de HPV, pues sabemos que ya están cerca del 90% nuevamente en la primera dosis. Y todos esos datos se tienen que recoger para entonces que los médicos... Y no solamente para información general, sino también están los investigadores que trabajan con las nuevas, ¿verdad?, los protocolos nuevos, los nuevos medicamentos. Todos estos profesionales de investigación necesitan estos datos para saber cómo trabajar. Hay algunas áreas que Puerto Rico no está incluido en el reporte, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente de donde se están sacando los informes, inclusive creo que yo te diría que como 8 años no aparecía Puerto Rico, pero era porque Puerto Rico está, a veces no está, tú sabes que existe la confusión, dicen que hacen el reporte para los 50 estados, pero entonces hay que recordarle, mira, estamos aquí, acuérdate, el registro existe, los reportes existen, pero no todos los datos son medibles de la misma forma en Puerto Rico y allá. Sí existen datos, pero no todos son comparables. Pero sí nos comparan los estados
los 50 estados con Puerto Rico y nos dice cuánto es la incidencia. Por ejemplo, dice aquí que la incidencia de cáncer, no me lo sé de memoria, pero te puedo decir que en cáncer colorectal la incidencia es 43.6% en hombres y 29.5% en mujeres, y están todos los estados detallados, y el número nacional es 40.4 en hombres y 30.5, o sea que esto nos compara con toda la nación, estado por estado, y nos dice dónde estamos parados. Pues nosotros sabemos esto porque tenemos el registro, sabemos que tenemos que trabajar bien fuerte este mes de marzo y todo el año en esas campañas de cáncer colorectal. Basado en estos hallazgos, en lo nuevo, en este estudio, ¿hay algo que te llame la atención, que diga, ok, el gobierno debe atender esto versus esto? ¿En qué dirección se debe mover? Nosotros estamos trabajando ahora varias iniciativas legislativas. Estamos trabajando una ley para asegurarnos que esas cubiertas extendidas de hospicio y paliativo se mantengan, ¿verdad? Que no sean dependientes de los fondos que entren de Medicaid cada X número de años. Ese proyecto ya salió de la Cámara, fue al Senado, vuelve a la Cámara por unos cambios y esperemos, ¿verdad?, que luego la gobernadora estampe su firma. El otro punto que queremos, ¿verdad?, el apoyo del gobierno, es un proyecto de ley que esta semana es que se está trabajando para asegurarnos la cubierta de los biomarcadores. Okay. Los biomarcadores son extremadamente importantes hoy día para que los pacientes tengan el tratamiento adecuado y personalizado. Sí, porque ha evolucionado la medicina. Correcto. Y ahora así que eso es nuevo. Hay varios estados en Estados Unidos que ya han trabajado políticas públicas dirigidas a eso, así que estamos recientemente, esta semana, trabajando un proyecto que va dirigido a eso. Que entonces es súper importante, igual que se atienda esta data y que se convierta en acción. Correcto. Porque si no, se utiliza. Sí. Si no se convierte en acción. No solamente es académico, sino que queremos de aquí saber y desarrollar nuestras próximas iniciativas, saber cómo vamos a dividir esos recursos. Saber dónde estamos parados para saber hacia dónde a dónde vamos. Correcto. Después de esto que hemos hablado, si tuvieras que resumir este documento de 40 y pico de páginas detallado. 48 para 48 ser de páginas. Es interesante. Realmente tuve la oportunidad de leerlo. De verdad que exhorto a todos los profesionales de salud, no solamente los oncólogos, sino enfermeras, oncólogas, hospitales, que lo busquen y lo lean, porque le da a uno una perspectiva y un picture bien amplio de lo que es el cáncer. No solamente, tiene también una sección global y tiene una sección de disparidades étnicas, y definitivamente es bien interesante. ¿Cuál sería, como decimos en buen español, el key takeaway? Vamos, ¿qué nos debemos llevar de esta conversación que hemos tenido sobre este estudio? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es ese número de 70% de sobrevivientes a 5 años. Yo creo que eso es extremadamente positivo, y la gente debe de entender que la prevención, hacerse esas pruebas de cernimiento a tiempo, vivir una vida saludable. Sabemos que el tabaquismo causa casi el 19% de los cánceres, la obesidad, la dieta, el ejercicio, todo lo que oímos todo el tiempo funciona. Hay cánceres que obviamente no se van a evitar. Y saber que si uno tiene un familiar y tiene una herencia de algún tipo de cáncer, tiene que estar todavía más pendiente y no cogerle miedo, porque esos mismos 70% de sobrevivientes nos están diciendo que se hicieron sus pruebas a tiempo y por eso están vivos. Amén. Así es que para mí eso es lo más importante. Bueno, gracias María Cristi, de verdad, por educarnos y ayudarnos a entender y ver más allá, que realmente esta data, estos números representan vidas y que... y representan sobrevidas. Sobrevidas, que es más importante. Exactamente, que detrás de cada una de esas estadísticas realmente hay oportunidad. Es una buena lectura para antes de acostarse a dormir. Gracias María Cristi. ¿Cómo no? Hoy aprendimos algo importante. El cáncer no es solo un tema médico, es un tema social, es de prevención, de acceso, es educación, es política pública y lo más importante,
es acción. Si algo podemos llevarnos de este estudio es que muchos cánceres se pueden prevenir, que la detección temprana, lo seguimos diciendo, salva vidas y que las desigualdades en salud no son inevitables, pero son corregibles. Si eres paciente o sobreviviente o cuidador, infórmate. Hazte las pruebas de detección recomendadas, consulta con tu médico y visita cancer.org para obtener más información confiable y recursos de apoyo. También comparte este episodio, puede que salve una vida. Esto fue Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Gracias por escucharnos, por educarte y por ser parte de esta comunidad de esperanza. Si deseas apoyar nuestra misión, puedes donar a través del enlace que encontrarás abajo en la descripción o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Soy Michelle Miró. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.